¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. A nombre de Carlos Alarraqui le doy la bienvenida y saludo con afecto y respeto siempre. Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Maestro Díaz. Raúl, qué encantado. gusto, como siempre. Pues nada, que el PRI, dentro de todos los preparativos, discursos, rumores, corrientes, no me refiero al estado económico de conducta, digo corrientes partidistas, habían venido señalando que el PRI tenía un conflicto interno que está librando porque sí lo tuvo. Le quiero decir con esto que se avanzó en estatutos para tener piso parejo a no solo los militantes, que ya lo reclamaban, es decir, no 10 años de militancia, en fin. Ahora puede ser cualquier externo el que aspire a la candidatura. Claro, previo examen del propio Instituto Electoral del PRI. Pepe. Pues mira, yo me pregunto si es un avance, la verdad. Me parece sí que es un síntoma, ¿no? Que un partido político abra la puerta significa que no está seguro de que sus militantes y miembros pueden atraer suficiente voto y llevarlo al triunfo. No hay otra manera de leerlo. No, no la hay. La justificación en el lenguaje de la corrección política de hoy es evidentemente nos estamos abriendo a la ciudadanía, ¿no? Pero en estricto rigor lo que implica es que un partido que hace eso por lo menos duda de tener entre sus filas a alguien que traiga suficientes votos para llevarlo al triunfo. Por otro lado, me parece que desde el punto de vista de las reglas, al quitar ese candado, pues entonces el criterio de selección es más amplio y más omnímodo, ¿no? Me pregunto qué va a acabar pasando. Hay quien dice que quitar este candado tuvo dedicatoria. Puede ser que así acabe ocurriendo, entonces se confirmará la predicción previamente anunciada. Pudiera ser también un buscapiés, ¿no? Es decir, dar una señal para que no sea así y acabar siendo un priista connotado. No estoy seguro de que necesariamente esto vaya a llevar a un candidato externo, pero sí me parece que es un síntoma interesante digno de análisis. Si esto es un mea culpa, lo felicito. Es decir, no tengo fichas, paso. Lo felicito. Es confesión de limitación. Maestro Díaz, dentro de todo este escenario, ¿qué va a pasar ahora con esto? Y si no se queda dividido el partido por esa apertura y por ese eliminar chapulinismo, como le llaman. Claro, yo creo que la militancia, como dice el doctor Newman, pues en principio se desvirtúa, ¿no? ¿Qué caso tiene la lealtad? ¿Qué caso tiene la fidelidad? Si al final de cuentas el supremo puesto que uno puede aspirar por un establecimiento político está abierto a cualquiera. Eso modifica no solo las reglas, sino que modifica la actitud del militante, la entrega al partido y desde luego el PRI tiene que ver qué otras formas de cohesión se las tiene que buscar para encontrar la unidad que es básica en este momento frente a las elecciones del 2018. Pero yo también creo al mismo tiempo que sí es un ayornamiento, ¿no? Porque si hay candidatos independientes, si están en principio todos los institutos abiertos a cualquiera que no sea militante, en principio, ¿por qué el PRI tendría que ser el único que conservara una regla de ese tipo? Es decir, en su tiempo lo fue, tuvo modificaciones con dedicatoria, ¿no? Que no pudiera ser sin militancia aquel que ocupara el gobierno de la capital, era la ley Camacho famosa, ¿no? La modificación para la ley Camacho, casi siempre con dedicatoria. Y yo creo que el PRI ha sabido cambiar su piel, y no solo su piel, su estructura a través del tiempo, ¿no? A mí cuando me dicen que es el PRI que lleva 70 años, yo creo que la gente que dice eso no entiende la historia en primer lugar, ¿no? Sí, no. No tiene que ver el PNR de Calles para nada con el PRM de Cárdenas, ni muchísimo menos con el PRI posterior. Y uno ve que el PRI pues, se ha adaptado a los tiempos por esa elasticidad que fue el diseño que le dio Calles, de ser un mecanismo que pule broncas, ¿no? Que disciplina a sus militantes. ¿Por qué? Pues su objetivo principal era reproducirse Claro. en el poder, un esquema de competencia limitada. Ahora la competencia no es limitada. Ahora está abierta, hay un instituto ciudadano que vigila las elecciones. Es decir, el PRI va a contender como no lo había hecho antes, digamos, nunca en su vida, ¿no? Y yo lo que me llama la atención es que hasta ahorita, bueno, la asamblea fue anteayer, hasta ahorita no he visto una reacción todavía de ningún priista, connotado o no, que diga esto es una traición, esto es un retroceso, esto es, etcétera, etcétera. Desde el podio, mientras subieron las mesas, hubo quien dijo, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca,
¿Cómo es posible? Esto es un insulto a los priistas, quiere decir que no tenemos entre toda la militancia alguien que... Y yo creo que malinterpretó mucho de lo que el proyecto de eliminar candados se trataba. Se equivocó igualmente al decir también que por qué tendría que ser un externo. Se aclaró que la decisión de quitar candados no era con dedicatoria a nadie, cosa que muchos no interpretaron así. Pero José Ramón Martel, un político que viene del equipo de López Portillo, les dijo: señores, no se equivoquen, el PRI no podía seguir siendo una cueva que se quedó en el tiempo. Pero esto deben tomarlo en cuenta como un cambio de país. ¿Por qué? Porque la propuesta, así como con las 14 reformas que hizo el presidente Peña, de las que todos descalificaban y una minoría defendía, pues hoy están dando resultados en lo energético, están dando resultados en lo alimentario y en lo comercial. Pero volviendo al tema central de haber quitado candados, yo creo que un sector importante del PRI-PP se quedó molesto. No deja de ser irónico que en la asamblea donde esto se está por aprobar, porque todavía falta la culminación, Es el domingo, estén varios de los que han disfrutado largamente de esa beca, ¿no? Es mañana la asamblea, Supongo ¿no? que se sumarán al aplauso, pues ¿qué les queda, no? Claro. Si tuviéramos un poco el sentido del pudor, ¿no? Pues a lo mejor pondría una cara así, diferente, pero claro que lo aprobarán con aplausos. Yo creo que ese es un rasgo bueno. El que se reduzca 100 diputados y 60 senadores, maestro Díaz. La Cámara, Sí, dices claro. tú. Mira, la verdad que yo creo que hay un problema de representación en México, pero que no pasa por el volumen. Yo creo que pasa por la densidad. Yo creo que le haría, en términos del erario, un favor muy pequeño en reducirla. No es lo que la gente piensa. Vamos a quitar 100 diputados de mayoría y vamos a reducir los de representación proporcional y nos vamos a ahorrar una plata. Yo creo que los gastos en democracia, los gastos en política no son excesivos, yo creo que nunca. Lo que pasa es que la política en nuestro país está tan deteriorada que muchos identifican pues, la holganza, todo lo que acaba de decir Pepe Newman, con ocupar una curul, pues ahí vegetar, ¿no? Impunemente y pasar leyes que a lo mejor ni se enteraron que votaron y las suscribieron. Entonces, yo creo que es un problema de densidad. Sí estaría de acuerdo en que se disminuyera, porque en términos de representación, y el doctor sabe de números, yo creo que no es necesario una muchedumbre, ¿sí? No quitaría yo los de representación proporcional, como muchos piensan, que no son diputados electamente directos, están en la lista. La gente los debería de conocer. Y ahí además estaríamos amputando a la democracia mexicana, la participación política, o la representación de las minorías, ¿no? Las minorías, muchas de ellas consistentes, si no encuentran un cauce legal de representación, es un caos, una crisis política potencial en el sistema. Y lo vemos ahora, los institutos políticos son porosos ya, son muy porosos. Y a la gente que no le conviene se cambia muy cómodamente de divisa y algunos hasta purifican sus pecados cruzando ese Jordán que los lleva hacia Morena, ¿no? Entonces, vemos en todos los partidos ya un intercambio de personajes. Por el PRI, que ha sido la escuela tradicional, el instituto político de siempre, pues ha sido el que ha abastecido de cuadros a la mayoría de los partidos, quizá con la excepción de la Acción Nacional. Por algo será. Sí, efectivamente. Y ahora bien, Pepe, en este sentido, ya han declarado otros que el PRI solo no gana, que tendría que tener una alianza, y hay quien dice que solo con el PAN. Porque el Frente Amplio Democrático, bueno, con todo lo controversial que tiene Porfirio Muñoz Ledo y el respeto que se merece como un político de tantos años, dice que son castillos en el aire. ¿Tú cómo observas eso? Yo creo que la pulverización del voto nos ha llevado a la situación en donde cada partido político, incluso de los grandes, tiene la convicción de que solo no gana. Las encuestas señalan que en el mejor de los casos tendríamos una votación a tercios entre los partidos más grandes, ¿no? Ochoa ha dicho a mucha honra que tiene el tercio más grande, ¿no? Pues el más grande o el más chico parece una competencia de otros términos que nos llevaría más al albur. Sí. Quizá lo importante no es el tamaño, una vez más, ¿no? Sino la calidad. Y yo creo que el hecho real de que ninguno por sí solo gana es lo que lo está llevando a todos los partidos a este momento de inestabilidad. Cada uno está pensando cómo le hace para aspirar a un triunfo. Y entonces están surgiendo las nuevas fórmulas, ¿no? Las coaliciones, los frentes, los candidatos independientes. Es decir, todas las cirugías plásticas, ¿no?, para mantener una lozanía que han perdido. Esa es la verdad. Ahora bien,
Dentro de todo esto, para a modo de conclusiones, ¿gobierno de coalición? Gobierno de coalición podría ser una alternativa. Yo no lo miraría con malos ojos, dada la pulverización y la dispersión de la representación. Es decir, a tercios es un empate. Aunque como alguien decía, en política no es fútbol, aquí no hay empates, ¿no? Pero de hecho están los tres partidos grandes con sus aliados, con fielecillos de la balanza muy, muy débiles, ¿no? O sea que llegaríamos a tercios a la presidencia, entonces habría poca gobernanza, yo creo que habría poca gobernabilidad. Yo creo que sí se impone una coalición. Incluso yo sería de la opinión de que quienes vayan en unión de partidos deberían de plantear una coalición de gobierno también. Exacto. No solamente, está no sobre solamente la mesa. una alianza, ¿no? El tiempo se nos acaba, pero lo cierto es que en unas horas más, en lo que viene a ser la culminación de la Asamblea Nacional del PRI, sabremos más de cuál es lo que queda ya en esta transformación, en esta cirugía, en este, como usted quiera llamarlo, pero que el PRI tiene conciencia, debe ser diferente para atraer lo que han perdido. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Gracias, maestro Díaz. Raúl. Buenas noches.